¿Qué es lo que muchos locos? ¿Cómo está la cosa? Hoy me encuentro en una nueva entrevista, esta vez con una jugadora de la selección y yo me atrevería a decir que con una de las piezas clave y fundamental de la selección femenina dominicana. Hoy me encuentro con Renata Mercedes. Renata, bienvenida al canal y gracias por venir. Hola, muchas gracias por tenerme aquí y ahora muy contento de estar en el canal. Qué bueno, qué bueno. Pues Renata, muchas gracias, como te decía ya, por venir al canal, por aceptar la entrevista. La verdad que eres una gran jugadora. Y qué honor tenerte aquí. Vamos a hablar un poquito sobre tu carrera en el fútbol, hasta dónde te gustaría llegar, tus objetivos con la selección y todo eso. Renata, para empezar, me gustaría saber y como ponerme un poco en contexto de cómo te empieza a gustar el fútbol, cómo te nace como esa pasión del fútbol. Yo empecé a jugar fútbol en el patio del colegio porque yo primero jugaba tenis y eso era el deporte en mi casa y eso ahí yo jugaba competitivo cada fin de semana. Y el fútbol era en el patio cuando había hora de merienda. Yo iba con el colegio, jugaba con los varones y ahí era que yo me divertía. Y después me gustó tanto que yo jugaba fútbol en Bauer, ahí yo era portera y todavía jugaba tenis, hasta como cuando tenía 13 12 años que yo dije, no, a mí lo que me gusta es el fútbol, ya no quiero más tenis. Y ahí fue que yo empecé más de jugadora en Santa Fe con el fútbol. O sea que hace como poco tiempo, hace como 6 años empezaste a jugar de fútbol full. Yo entrenaba así como 3 días a la semana y me gustaba mucho, pero como en el 2020 cuando empezó toda la pandemia, ahí con Santa Fe, ahí fue que yo empecé full, full. O sea, y a partir de ahí, desde que empezaste a practicar, te lo tomaste en serio, que era el fútbol lo que más te gustaba. Todo en serio, yo eso era lo que yo quería. Yo sabía que si yo dejaba el tenis, yo tenía que hacer algo grande en el fútbol. Entonces, con ese tiempo libre que me dejó nada más tener un deporte, era todo fútbol, fútbol, fútbol. Y como que, o sea, desde siempre quisiste ser futbolista profesional o como que ves más el fútbol como para una beca en Estados Unidos o algo así. Yo cuando empecé, como te dije, a mí era porque o sea, de verdad me divertía jugar en el patio con todos mis mejores amigos, ahí fue que salieron todos mis mejores amigos. Pero después, claro, era ahí a Estados Unidos a jugar con el colegio, después se pone la meta de la universidad y después cuando uno va con la selección, después uno ve el fútbol profesional más como que se Claro. puede alcanzar. Entonces, no de chiquita yo decía que yo quería ser profesional, pero mientras más pasaban los años yo decía, ¿por qué no? Claro, o sea, como que mientras fuiste viendo los resultados positivos, como que ahí fuiste diciendo, wow, o sea, es posible. Ok, y ahora mismo, ¿cómo te ves? ¿Te ves todavía, o sea, seguir estudiando o te gustaría así jugar profesional? Yo sé que yo quiero hacer mis 4 años de universidad. Claro, Sí, interrumpí eso porque para mí lo estudio, a mí sí me gusta eso de los negocios, me gusta la finanza. igual. Y, y si después de esos 4 años de universidad, tengo la oportunidad después del todo el trabajo, quién sabe, pero ahora yo, no, quién sabe, no sé si era la puerta. Claro, claro. ¿Y qué vas a estudiar? Yo voy a estudiar negocio y economía. Yo también voy por eso, siempre me ha gustado eso. Qué heavy, qué heavy. Entonces, cuéntame, porque me dijiste que como con 12-13 estás jugando con Santa Fe y con Bauer. Entonces, cuéntame cómo llegas a Estados Unidos, cómo fue ese proceso y cómo empiezas a jugar fútbol allá en Estados Unidos. A los 12 13 yo jugaba ya con Santa Fe, ya no con Bauer, más de Santa Fe de jugadora, con los varones ahí. Y ahí aquí en Dominicana tenemos a Máximo Ferretti, que manda a muchos jugadores de fútbol, ahora basquetbol, todos los deportes, académicos, a los boarding schools en Estados Unidos. Mi hermano se fue antes que yo a jugar por el tenis y eso es lo que mi familia quería que yo también haga porque aquí ahora el fútbol femenino está creciendo, pero antes yo siempre tenía que jugar con los varones, no había tantas oportunidades. Y también la parte académica, era más fácil entrar a una universidad yendo a un boarding school. Y Máximo Ferretti fue quien nos ayudó en ese proceso y desde noveno, todo high school, yo lo hice en un boarding school en Connecticut. Ok, ok. Y seguiste jugando, evidentemente, fútbol allá. ¿Y cómo te ha ido y cómo lo ves? O sea, ¿qué tal? ¿Qué te parece el nivel? ¿Qué te parece el ambiente? Sobre todo, que entiendo que es otro nivel también allá. Sí, al final allá el high school
el nivel es bueno, pero no es top top, porque al final es high school y la gente, o sea, no Claro. todo el mundo quiere ir a la universidad por full en high school, pero después hay una temporada que es de clubes, que la liga que yo jugué se llama ECNL, y Ajá. ahí están las mejores del país, o sea, ahí van muchas, las mejores universidades, también la ven la de la selección de Estados Unidos, o sea, ahí está lo mejor de lo mejor y ahí se encuentran todas esas. Y en la liga que yo jugué era muy competitivo, cada fin de semana tú te enfrentabas a jugadoras que algunas estaban en la selección de Estados Unidos, otras que van a la top universidad del país. Ok, y ahora, ya que te graduaste, ya tienes el college, ya sabes dónde vas a estudiar y ya sabes todo, sabes el equipo y todo eso. Sí, yo lo sé desde el año pasado, junior year, que yo commit a Fordham University en Nueva York, División 1. Ellos juegan en el Atlantic 10 Conference y yo voy a empezar a jugar con ellos ahora en agosto. O sea, cuéntame lo del conference, o sea, eso es como por zonas de Estados Unidos. Sí, ellos como está División 1 y en División 1 tienen diferentes ligas adentro. Claro, como el béisbol, o sea, que se divide uno y otro. Como la Ivy League, tienen A10, tienen SEC, entonces un montón de conference alrededor del país entero. Y después al final de la temporada, los mejores de cada conference entran al torneo nacional. Ya, sí, yo como que sabía algo de eso porque hablé con Limardo, no sé si sabes cuál es Limardo. Sí, y él me dijo como que eso, como que era como unos playoffs después. Óyeme, una pregunta que me acaba de surgir ahora. Te, no sé si decir te arrepientes, pero o sea, ¿te sientes cómoda al haber dejado el tenis para seguir con el fútbol? O sea, ¿piensas que No, hubiese sido muy diferente? esa fue la mejor decisión que yo tomé en mi vida. Es verdad. O sea, No, no te arrepientes en nada. no, porque a mí el tenis era el deporte familiar, con mis padres, mi hermano, entonces como que no era mi decisión, como yo, como que esa Claro, era mi vida, como el tenis, ahí entraba. Yo era muy, o sea, yo jugaba porque entrenaba 2 veces al día, como que era muy competitivo, jugaba contra los mejores del país, pero al final a mí el deporte individual para mí no era fácil mentalmente, yo era más claro. siempre de equipo y el fútbol a mí era lo que me gustaba. Ningún arrepentimiento, ¿no? Ya, ya. Sí, no, y también que te ha cambiado la vida en tan poco tiempo, o sea, el nivel que estás llegando y todo eso. Óyeme, antes de empezar a hablar de la selección, ¿viste la convocatoria de la absoluta? ¿Viste que se retomó ese proceso? No, sí, muy contenta después de un año de la Copa Oro, muy contenta que todas que vuelvan a la convocatoria porque yo sé que hay mucho talento y muy contenta de que hayan vuelto. Óyeme, cuéntame cómo fue ese proceso o cómo fue cuando te enteraste por primera vez que la selección te había llamado, o sea, cuando te convocan por primera vez. ¿Cómo te enteraste y cómo fue todo eso? Eh, la primera vez yo me recuerdo que fue como ya de la absoluta o de o No, menores. la primera vez que te llamó la selección. Las menores, yo me recuerdo eso fue como agosto del 2021, el torneo U14 en la UNCAF, que era como del Caribe. Hace 2 años ya yo iba como los preselecciones, entonces ya estaba como que siempre muy fajada y como queriendo entrar desde los 11 años, pero todavía era muy chiquita, todavía no daba el Claro. nivel, todavía no entraba. Y después que pasó el COVID, ahí en el COVID yo entrené muchísimo con Santa Fe, trabajaba muchísimo cada día, 2 entrenamientos, 3 entrenamientos al día. Y ahí cuando me llamó para la U14 muy contenta porque dije, lo logré por fin y después de ahí todo siempre para arriba. Ok, con la absoluta debió haber sido un... Te quedaste en shock o algo. No, la absoluta fue un shock porque fue justo después de ese torneo en noviembre y fue más una oportunidad porque yo era muy chiquita como para entrenar, para ver la competencia. Yo me recuerdo que ahí yo me estaba muriendo porque yo tenía 14 años, flaquita, y todo el mundo pasándome como una bala, empujándome durísimo. Y ahí yo dije, pero eso me ayudó, pues yo dije que ahí yo quería estar y gracias a Dios lo pude conseguir después en el 2023. Qué bueno, qué bueno. Óyeme, háblame antes de pasar al Mundial Sub-17, porque eso yo creo que es lo top de lo top. Háblame de, creo que fue las eliminatorias de la Sub-20, que fue hace como unos meses. Háblame cómo te sentiste y háblame del golazo que metiste. Yo estuve ahí, yo lo vi en persona. Háblame de eso y luego háblame del gol. Ese torneo, no, una lástima porque estábamos muy cerca Sí, de clasificarnos, íbamos bien, le ganamos a Cuba, a Bonaire,
estábamos muy cerca con Panamá, con una muy buena selección de Centroamérica, lleva muchos años en el fútbol, en la absoluta van a los mundiales, entonces le dimos competencia, el día no fue el más bonito, ahí cayó un agua, Sí. y yo me recuerdo que el primer gol que ya metieron, al fin, o sea, vino como de error mío, por toda la lluvia que había dado, yo di un pase malo, un mal despeje, entonces después de ahí yo estaba en el partido entero como que hay que arreglar esto, hay que arreglar esto, y después estaba esa falta, y yo no tomo falta, en la práctica yo soy horrenda en la falta, se van todas para afuera, en el Panamericano tiro todas para la calle, y ahí fui a tirar esa, no me recuerdo tampoco, me recuerdo que Betsaida Dubrí me dijo, Renata, y yo dije, vamos allá. Al primer palo le metiste un misil. Yo estaba pensando en si curviarla o tirarle un misil, y me recuerdo que una de mis compañeras le dijo, un misil. Y yo estaba esperando más como un rebote porque estaba como lloviendo, y yo dije, vamos a tirar un misil, que la portera de un rebote y que entre ahí. Y al final entró y un golazo. O sea, fue increíble porque, para colmo, eso fue como los últimos minutos. Y aparte de la lluvia y el partido que evidentemente estaba siendo trabado por la lluvia. O sea, cuando llueve mucho en el Félix Sánchez se inunda. Y el partido, o sea, iban perdiendo 1-0, después cayó el empate. Después metieron otro gol, pero no lo valieron. Oye, de verdad, yo salí del juego indignado porque ese arbitraje estaba como raro, la CONCACAF. Pero ¿cómo lo viste tú, ese gol que no valieron? Eso yo me recuerdo que lo metió Maggie, María Torreira, y yo la dejé pasar. O sea, como yo abrí la pierna, la dejé pasar, porque yo sabía que yo sí estaba fuera de juego. Pero yo no intervine en la jugada, yo no la toqué. Y la linier dijo que yo estaba en la jugada y que fue fuera de juego mío. Pero ella no hablaba español y no hablaba inglés. Nah, hablaba alemán. Ay, mi Y madre. yo dije, bueno, yo ahí no llego. Entonces yo ni sabía cómo se estaban comunicando las árbitras, porque la central nada más hablaba español, la linier nada más hablaba alemán, la otra no sé qué hablaba, ahí que yo dije, no, aquí es que están pasando. ¿Pero y qué tiene que ver un alemán en CONCACAF? Ahí fue que yo dije, aquí hay un lío. ¿Qué país del Caribe habla alemán? Yo no sé de dónde. ¡Ay, mi madre! No hablaban ni inglés ni español. Y yo dije, no, pero entonces, ¿cómo está? ¿Y entonces cómo está arbitrando? No, ¿qué sentido tiene eso? Bueno, oye, de verdad, una lástima porque de verdad que lo verían haciendo súper bien. Ese partido fue increíble, o sea, con la lluvia todo lo hizo súper épico. Pero bueno, nada, o sea, así el fútbol, así son los árbitros alemanes de CONCACAF. Óyeme, ahora sí, lo del Mundial Sub-17. Cuéntame, ¿cómo te enteraste que ibas a jugar un Mundial? Yo me recuerdo que como primero nos contaron hace 2 años, sí, 3 años, que puede ser que nos den el Mundial, puede ser, pero no te quiero emocionar porque después no pasa. Claro. Y después yo me enteré y lo primero que yo pregunté era si yo lo podía jugar, porque yo iba a cumplir 17 justo cuando iba a pasar el Mundial. No, pero desde cuando nos dijeron que íbamos a jugar el Mundial, eso fue una emoción que hasta que uno no lo vivió, no sé, no te lo crees. Claro, no te lo crees. Óyeme, ¿y cómo fue la preparación antes del Mundial? O sea, las convocatorias, los amistosos antes del Mundial, todo eso. Duramos el verano entero, yo me recuerdo desde junio hasta finales de julio, esos 2 meses. Yo me recuerdo que las jugadoras que vivían en Estados Unidos vinieron todas para acá, se quedaron aquí el verano entero, los 2 meses. Fuimos a Colombia, íbamos muchos fines de semana a Santiago, cada fin de semana había un microciclo, siempre entrenábamos desde los jueves, viernes. Entonces era el verano entero trabajando para el Mundial, con esos solazos en Santiago, Sí. allá en La Puca. Y creo que fue una buena preparación porque sabíamos que lo que venía no era fácil. Entonces por eso todo ese sacrificio que hicimos ese verano yo creo que nos ayudó. Óyeme, y ya cuando dan la fase de grupos, que si no me equivoco fue Ecuador, Nueva Zelanda y Nigeria. Óyeme, el primer partido, cuando sales a calentar y ves a toda la gente en Santiago, ¿qué se te vino a la mente? No, se te pone la piel de punta cuando tú sales a calentar y tú nada me escuchas a todo el mundo aplaudiendo, gritando, estaba así a veces lleno, Sí. o sea, es una sensación que nada más pensarlo de nuevo, una emoción, wow, que todavía uno ni se lo cree, lo vivió, lo pasó, lo ve, todavía uno ni se lo cree. Óyeme,
Bueno, después tuvo el gol, que bueno, que o sea, también debió haber sido una locura. Pero yo fui para el último juego, que fue contra Nigeria, en el Félix Sánchez. Y fue la primera vez, te lo juro, que yo veo el Félix Sánchez así de lleno, o sea, 13.000 personas. Ahí sí es verdad que como que, wow, ustedes que estaban jugando, como que tú veías para todos lados, para cualquier lado de la grada, y estaba full de gente. No, es el Félix Sánchez y es el partido que menos me recuerdo, pero porque es como una memoria así que Sí, se sí, va. sí. Lo que más me recordaba era que porque Nigeria no tenía siempre en nuestro campo y nosotros aguantando, pero yo me recuerdo que cuando pasábamos un chin de un tres cuartos de nuestra La cancha, bulla. eso temblaba, en la Yo cancha me acuerdo. temblaba, pero que vamos, y va a hacer un gol ahí y se cae el estado. Yo me acuerdo. Y es que, o sea, Nigeria en femenino es históricamente mejor que el masculino. O sea, como que tienen como más participaciones en mundiales y eran como que la favorita. O sea, Nigeria, una vaina increíble. O sea, eso yo no sé si es estereotipo, yo no sé qué será eso. Pero, o sea, era otro nivel. Y óyeme, después, o sea, porque entiendo que tenían que ganar sí o sí. ¿Cómo era esa charla antes de salir como a la cancha con tanta gente? O sea, ¿qué sentías tú como Al final, capitana? Porque al final, Nigeria yo creo que fue uno de nuestros mejores partidos y fue el más difícil porque Nigeria ha quedado cuarto en el mundial, era la mejor selección de nuestra fase de grupo y al final fue el que mejor hicimos un papel porque la aguantamos hasta el minuto 89, tuvimos dos chances ahí que me recuerdo que la podíamos meter y nos cerrábamos atrás de nuevo y yo creo que fue porque ya no teníamos tanta presión porque al final teníamos que ganar y que Nueva Zelanda le ganara a Ecuador. Entonces era como que ya no teníamos nada que perder, claro, sabíamos que Nigeria era top mundial, entonces dijimos, vamos allá, vamos a disfrutar en el Félix Sánchez, el estadio más grande de la República Dominicana, y era vamos a disfrutar y vamos a darlo todo porque al final sabíamos que podía ser el último partido en el mundial y todo el mundo quería dar lo mejor porque al final esa competencia, muchas de nosotros era el partido más grande que hemos jugado en nuestra vida. claro, claro. Óyeme, una pregunta así loca. De los estadios que has jugado aquí en Dominicana, ¿cuál es el que más te ha gustado? O sea, ¿cuál es el que más te has disfrutado jugar? El Félix Sánchez, el El Félix Félix Sánchez. Sánchez es el que más te ha gustado. Sí, ¿Por, sí, por qué? ¿Por la grama? ¿Por los vestuarios? yo creo la grama también de Cibao, o sea, para el Yo mundial, la vi en la final, lo vi en la final de la LDF. Otro nivel. no, eran hasta la de Moca en la práctica, me recuerdo, todos los campos se sentían, era una alfombra, Sí. pero el Félix Sánchez, yo no sé si es porque yo soy de Santo Domingo, se siente como en casa, los vestuarios, al final el más grande, es verdad que con Cibao, por ser más, la grada que están más cerca de la cancha, se siente más, Sí. pero el Félix Sánchez y cómo lo cambiaron para el mundial, eso se siente de película. Sí, otro nivel. En verdad lo remodelaron bastante heavy. Óyeme, cuéntame, tu opinión sobre Dominicana, bueno, estas fechas eliminatorias que vienen, que le tiene que ganar Guatemala en Guatemala y luego en Dominica aquí. O sea, ¿qué piensas de eso? Bueno, y luego en Copa Oro. No, al final muy contenta de todo lo que ha como crecido la selección, tanto en lo masculino y en lo femenino, deseando lo mejor, que le podamos ganar a Guatemala y a Dominica ahora aquí en el Félix Sánchez. Y la historia que ahora están haciendo el masculino en la Copa Oro, eso es un orgullo que se pudieron clasificar y ahora van a jugar en Estados Unidos contra los mejores equipos, contra las mejores naciones de América y eso al final es donde debería estar la República Dominicana y donde queremos siempre seguir. Duro, duro. Renata, para ir terminando, esta es la pregunta de las entrevistas siempre que la hago. Cuéntame, ¿qué consejo me das a mí y a la gente que está viendo el video para nunca rendirse, conseguir sus objetivos, sus metas y lograr por sus sueños? O sea, luchar por sus sueños. Yo al final creo que todo es la disciplina y el objetivo que tú te pongas. Al final sueños son sueños, pero yo siempre voy más con objetivos que yo sé que yo puedo alcanzar a un plazo, 2, 3 meses. Y la motivación te dura 2 días, uno se va, el tercero viene, el cuarto no está. Entonces siempre en la vida todo va así.
nunca es constante. Entonces yo siempre creo que lo mejor que una persona puede tener y trabajar es para la disciplina, que cuando tú tienes la disciplina y también busca algo que te gusta, que te apasiona, o sea, eso fue lo que yo hice. Yo dije, con el tenis no encuentro esa disciplina, pero con el fútbol me encantaba tanto, era mi pasión, yo quería triunfar ahí y ahí me salió la disciplina para trabajar duro y al final nada en la vida viene fácil y lo bueno está en esos momentos difíciles que tú sientes que te vas a morir en un entrenamiento y tú sales de ahí y dices, ya lo completé y no sé ni cómo. Y yo creo que encontrar que te divierta estando en los momentos difíciles e incómodos. Qué duro. Gracias, Renata, porque en verdad súper importante y para mí como las experiencias personales que uno pueda tener y como contárselas a la gente es súper importante. Pero Renata, yo creo que hemos terminado, en verdad que fue muy interesante, qué bueno poder conocer un poco más de ti. En verdad que, como te decía, te admiro como jugador y como persona. Y en verdad, de nuevo, gracias por aceptar la invitación a la entrevista y nada, muchísimas gracias. No, sí, de nuevo, muchas gracias por tenerme aquí en este espacio para yo poder también compartir mi historia y mi contigo. Gracias, Nata. Pues nada, gente, si les gustó, dejen su like, suscríbanse, activen la campanita y todo eso. Y nada, señores, Renata Mercedes, gracias Renata. Y nada, nos vemos en el próximo.